Novena de Navidad. Personaje del día. Día 2. Los antepasados de Jesús. ¿Qué tal, amigos y amigas de Cúcuta? Estamos en un tiempo de gracia, el tiempo de Adviento, y en ese segundo día de preparación hacia el misterio del nacimiento de Jesús, se nos invita a caminar con Jesús contemplando la fe de nuestros padres. El texto del Evangelio que escuchamos hoy enumera una serie de personajes de la antigüedad que se remontan incluso hasta Abraham, el padre de la fe. Y a partir de Abraham, los evangelistas comienzan a hacernos una narración detallada de cada uno de nuestros padres que en cierta manera hacen parte de esta historia de la salvación. Algunos personajes de ellos con unas historias interesantes, como la historia de Isaac, la historia de Jacob, e incluso pues allí aparecen las historias de algunas mujeres, entre ellas Ruth, entre ellas Betsabé, esas mujeres que hacen parte de esos antepasados de Jesús. Pues bien, toda esa serie de antepasados, de personajes, más que un mero recuerdo histórico de los abuelos de Jesús, de los antepasados de Jesús, es una mirada a descubrir que la fe, nuestra fe, la fe de Jesús y la fe que nosotros profesamos como iglesia, es una fe que está arraigada y enraizada en la historia. Partamos del hecho de que Jesús se encarnó en la historia, se encarnó en Belén de Palestina, y a partir de ese acontecimiento la iglesia celebra cada año cómo esa encarnación de Jesús, de Dios, hizo presente la salvación para cada uno de nosotros. Jesús no es un desconocido, sino que Jesús nace en el seno de una comunidad judía conformada por José, descendiente de David. Jesús, que va a ser llamado hijo de Abraham, hijo de David. José, que es el representante de esa descendencia de la cual nacerá el Mesías y que los profetas anunciaron desde antiguo. Y junto a José está María, figura que también hemos contemplado y contemplaremos no solamente en el Adviento, sino también en el tiempo de la Navidad. Nuestra fe, nuestra creencia en un Dios parte de la historia, parte de los acontecimientos cotidianos. La fe que nosotros profesamos como iglesia no es simplemente una fe racional, no es simplemente una fe que parte de nuestros sentimientos, sino que la fe parte de la historia, de los acontecimientos de cada día. Una historia que nosotros también estamos llamados a repetir y una historia que también estamos llamados a marcar, porque nuestra fe se inicia en el día de nuestro bautismo. Y esa fe va creciendo con los sacramentos, con la práctica de la vida cristiana, con la práctica también de las obras de la misericordia. Y esa fe que nosotros profesamos en la historia hará que podamos presentarnos ante el Señor con los brazos y con las manos llenos de frutos, como lo hicieron nuestros antepasados, desde Adán, desde Abraham, que son los antepasados de Jesús. En ese segundo día, yo quisiera invitarles para que descubriéramos esa fe que el Señor nos ha regalado a través de nuestros padres, esa fe que un día recibimos el día de nuestro bautismo, esa fe que se ha ido alimentando con los sacramentos, de manera especial con la Eucaristía y la penitencia, esa fe que está enraizada en donde nosotros estamos, donde vivimos. Si estás en la casa, si estás en el trabajo, si estás en la calle, si estás estudiando, allí tienes que hacer presente la fe, porque no solamente profesamos la fe en la iglesia, cuando vamos al culto, cuando escuchamos la palabra, cuando nos encontramos para un momento de oración, profesamos la fe desde nuestras vivencias cotidianas, desde la vida concreta, desde la vida ordinaria. Es allí donde nosotros podemos descubrir el llamado que nos hace Jesús también a descubrirnos llamados y a descubrir que esa fe parte de nuestra experiencia cristiana, de nuestra vida cotidiana. Que ese tiempo de Adviento que estamos ya finalizando y ese tiempo de Navidad que acerca sea la oportunidad para agradecerle al Señor en primer lugar, porque Él se ha encarnado en nuestra historia, Él ha asumido nuestra condición humana, Él sabe lo que es el sufrimiento y nos ha enseñado a nosotros que solo cuando se asume una vida podemos descubrir la resurrección, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros, y que también durante ese tiempo podamos como familia sentirnos hermanos, miembros de una misma familia y profesar esa fe en el Señor como una sola comunidad. Y como hoy profesamos en el texto del Evangelio, que con la fe de nuestros padres podamos llegar a esa experiencia de sentirnos que somos uno solo, que somos familia, que como iglesia hemos caminado 2000 años y como iglesia seguimos profesando la misma fe de nuestro Señor Jesucristo. Agradezcámosle al Señor entonces por el don de la fe, por esa fe recibida de nuestros padres, de nuestros abuelos, por esa fe que nos transmitieron muchos obispos y sacerdotes, muchos catequistas, por esa fe que hoy profesamos y que nos hace sentirnos una sola familia para celebrar el acontecimiento salvador de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor pues derrame bendiciones en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos,
y que la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María nos permita vivir con alegría esta Navidad para poder así alabar y bendecir el nombre del Señor.